Buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unas hamburguesas de patacón o de tostones o de plátano macho o de plátano verde. Una delicia, es súper sana, la van a hacer ustedes en casa. Y bueno, si no tienen pan para hamburguesa y tampoco tienen harina, pues esta opción les va a servir. Súper ricas, deliciosas y fáciles, así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar la carne para las hamburguesas. Estoy usando 400 gramos de carne molida, puedes usar la que prefieras. Y le vamos a poner ajo, pimienta, yo le voy a poner un cuarto de cucharadita de achiote y un poquito de ají o de chile, pero va a ser opcional. Luego le agregamos también un poquito de sal y súper importante, una cucharada o 2 cucharadas de cebolla rallada. Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes y de esta manera me aseguro que la carne vaya tomando el sabor de los condimentos y quede muy rica a la hora de asarlas. Entonces, cuando he terminado de mezclarla muy bien, lo que vamos a hacer es reservarlo. No vamos a continuar, la dejamos reservada y ahora es momento de cortar cebolla. Acá voy a cortar una cebolla, la vamos a cortar en laminitas bien finas y luego lo vamos a llevar a una sartén con un poquitico de aceite. La idea es hacer unas cebollas caramelizadas, pero no le vamos a agregar azúcar, vamos a dejarla solamente a que ella se vaya reduciendo y vaya tomando un color caramelo. Y mientras esto pasa, vamos a continuar con el plátano. Vamos a usar para esta receta, yo hice 4 hamburguesas, aproximadamente con un plátano y medio, va a ser más que suficiente. Vamos a cortarlo con un grosor de 2 dedos aproximadamente. Y una vez tengamos listo el plátano, les voy a enseñar a hacerlo de una manera mucho más sana. Yo acá tengo agua que ya está muy caliente, está a punto de hervir, le pongo un poquito de sal al agua y luego vamos a poner todos los pedacitos de plátano. Los vamos a dejar cocinar, pero antes por favor ponle la tapa y lo vas a dejar por unos 15 minutos, unos 10 minutos aproximadamente a fuego medio. Muy importante que vayas vigilando que no se te vaya de pronto a cocinar de más, pero por lo general duran unos 15 minutos aproximadamente. Ahora, mientras deja que el plátano se cocine, vamos a chequear la cebolla, ve dándole vueltas. A veces a uno se le olvida y se le puede llegar a quemar, pues la idea no es que pase esto. Ve dándole vuelticas, agrégale un poquitico de sal y listo, seguimos mezclando. Y vamos a continuar, pero ya en este momento sí vamos a empezar a armar las hamburguesas. Yo estoy usando 400 gramos de carne molida normalita, la que tú consigas, y vamos a hacer como 4 bolitas del tamaño de mi puño. La verdad van a ser unas hamburguesas pequeñas, pero pues si tú las quieres más grandes, pues puedes hacerlas más grandes. Empiezas a moldear cada hamburguesita con ayuda de las manos y pues un truco que yo hago para que no se pongan de pronto más pequeñas es hacer un orificio al interior y de esta manera asegurarme que cuando las vaya a cocinar no se achiquen tanto. Ahora que ya he terminado de hacer las hamburguesitas, estas cebollitas ya están acá por poco y se me queman, así que por favor ustedes muy atentos para que no pase eso. Retiro las cebollas y ahora es momento de trabajar las verduras que vamos a poner. Vamos a ponerle un tomate. Vas a cortarlo en láminas bien delgaditas y también vas a preparar las lechugas. Han pasado los 15 minutos y este plátano ya está listo. Como te puedes dar cuenta, mira, está perfectamente cocido y así caliente. Lo que voy a hacer es llevarlo a la pataconera. Si tú no tienes esta pataconera que es muy famosa en Colombia y en muchos países, asumo yo, puedes usar una tortillera o incluso con un plato lo puedes hacer. Es muy probable que al hacerlo se te vaya como a deslizar, entonces sosténlo un poquito mientras empieza a presionar el plátano y así de fácil hemos hecho estos patacones. Como se dieron cuenta, no es necesario freírlo, solamente cocinarlo, aplastarlo y quedan listos. Ahora en una sartén que está precalentada le vamos a poner un poquitico de aceite nada más. Esto es para evitar que se nos vayan a pegar. Y vamos a dejarlas a que se cocinen, a que se hacen perfectamente
¿Cuánto tiempo? No sé, le puedes poner por ahí unos 3 a 5 minutos dependiendo del fuego. Te recomiendo que lo hagas a fuego medio para que no se te vayan a quemar. Ahora te voy a mostrar más lentamente cómo hace para que no se te deslice el plátano cuando lo vayas a presionar. Sostienes un poquito con la ayuda de los dedos, pero ojo, y lo vas presionando y luego terminas de hacer el patacón. Esto pues porque se les puede deslizar un poco dado que esto está cocido, entonces queda como más resbaloso. Luego lo que haces es voltear, volver a presionar y así de fácil hacemos nuestros patacones o tostones. Otro secreto, vas a agregar en un recipiente agua, ajo, aceite de oliva y sal. Vas a mezclar y luego esta mezcla la vas a poner a los patacones. Esto le va a dar un sabor exquisito al patacón. Este es como el truco para que queden muy ricos, así que te lo recomiendo. Lo vas bañando y luego le das la vuelta para que se hacen por ese lado. Y mira, así de fácil hemos hecho unos patacones o unos tostones mucho más sanos, sin freírlos en mucho aceite. Así que bueno, también estamos ahorrando acá aceite, mis señores, y estamos cuidando de nuestra salud. Ahora en otra sartén vamos a poner las hamburguesas y a fuego medio vamos a las cocinar. Hazlo por unos 5 minutos aproximadamente y luego le vas a dar vuelta. La idea es que se cocinen muy bien, pero que no nos vayan a quedar muy sequitas. Ahora le vamos a dar vuelta y como se pueden dar cuenta están perfectas. Una vez le hemos dado la vuelta, lo que yo voy a hacer es preparar una salsa tártara muy sencilla, con ingredientes muy facilitos como a mí me gusta. Y lo que vas a necesitar van a ser medio pepinillo o un pepinillo dependiendo de la cantidad de salsa que vayas a hacer. Lo vas a cortar en trocitos bien pequeñitos, luego vuelves a pasar el cuchillo para asegurarnos que quede bien finito el corte. Luego vas a agregarlo a 2 cucharadas o 3 cucharadas de mayonesa. Y posteriormente vas a hacer lo mismo con media cebolla. Yo acá ya la corté bien finita y se la vas a poner a la mezcla. Así de fácil se puede hacer una salsa tártara. Yo sé que salsa tártara hay 1000 versiones, pero esta versión es súper sencilla y es muy rica. Una vez han pasado unos minutos por la otra cara de las hamburguesas, pues les vamos a integrar el queso. Yo estoy poniendo queso mozzarella y le voy a poner también una rebanada de jamón. Le puedes poner también tocineta que hayas freído previamente, quedan deliciosas también. Y así de fácil hemos hecho las hamburguesas, ahora la vamos a armar. Si tú quieres puedes poner 2 patacones porque quedan muy delgaditos y luego le vas a poner un poco de la salsa tártara. Ahora vamos a poner un poco de lechuga, me encanta con mucha lechuga. Y ahora la carne con el queso y con el jamón, la rebanada de tomate, un poco de cebolla caramelizada o asadita y vamos a terminar con 2 patacones también. Y así de fácil hemos hecho una hamburguesa de patacón o de tostones o de plátano verde. Y díganme por favor si esto no luce espectacular. Yo les garantizo que si siguen todos los pasos, esta hamburguesa se va a volver una de sus favoritas. La verdad, en la casa quedamos enamorados de esta delicia de receta. Y si te ha gustado, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y me regales un like. Como te puedes dar cuenta, esta hamburguesa la hice solamente con un patacón y queda perfecta. Eso sí, no te preocupes si no quieres preparar esta versión, quieres la versión tradicional, por acá arriba te dejo el link para que pases y lo veas, pero te animo a hacer esta versión mucho más sana. Es exquisita esta hamburguesa, así que ve a prepararla. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados. Y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te envío un beso gigante. Chao. Bum, 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 bum.